ya estamos con nuestras princesas en jeans, como todos los miércoles aquí en Más de Uno Guadalajara, las historiadoras, profesoras de la Universidad de UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, María y Laura Lara, como siempre con nosotros, cada vez más mediáticas además, y a quienes se les reclama más la atención desde todos los medios audiovisuales. María Lara, buenos días. Hola, César. Bueno, pues deprisa porque tenéis una agenda cada día más apretada, mediáticamente hablando. Sí, es verdad. Hay días que estamos en varias televisiones, varias radios, con nuestras secciones, por supuesto aquí, en estas ondas amigas, con princesas en jeans, pero cuando llega la noche te das cuenta de cómo en 24 horas, en el túnel del tiempo, has estado con tantos personajes históricos contando su historia. Pues es que hoy vamos a hablar precisamente del carnaval, o mejor dicho, del no carnaval que tuvimos en este pasado ya mes de febrero, porque vamos a hablar de algunos emblemáticos que no se han podido celebrar, como por ejemplo, y ya no ni tan siquiera en este año 2021, sino en 2020, que los venecianos, una de sus señas de identidad, que es el carnaval, se debía haber celebrado con el inicio precisamente de la pandemia y los confinamientos, y tuvo que ser por primera vez en muchísimo tiempo suspendido. Ni siquiera la peste de 1300 había detenido la tradición del carnaval veneciano, pero es que hay que decir que el carnaval de Venecia justo en 2020, el año pasado, cumplía un milenio, porque nació en 1020 y sin embargo el año pasado ya hubo que interrumpir actos, y el último día de carnaval salió la llamada procesión de la peste, que eran personas que iban con la máscara del doctor o médico de la peste, un atuendo curioso que sin embargo hunde sus raíces en una realidad, y es la lucha contra las pandemias, como contamos Lara y yo en nuestro nuevo libro Los caballos amarillos, editado en Ciudadela. Realmente ese traje, el del doctor de la peste, surgió en el barroco, en la época de un médico de la corte de Francia, Charles Delot, que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII y que fue el galeno personal de Enrique IV, de Luis XIII y de Luis XIV, el Rey Sol, de tres monarcas de Francia. Como la peste acechaba desde la Baja Edad Media, en 1619 este médico diseñó el traje que protegía de la cabeza a los pies a los facultativos. Se inspiró en la armadura de un soldado, porque es que si peligrosa es la guerra, lo estamos viendo con el coronavirus, no lo es menos la epidemia. Y desde París la vestimenta se extendió por Europa. Pero ¿cómo era ese traje del doctor de la peste, que hoy se ha quedado en una máscara veneciana? Bueno, pues era como un equipo de protección individual, un EPI de la lucha contra la COVID, y consistía en una máscara con dos agujeros para la zona de los ojos, tapado con dos vidrios para que no salpicara ninguna gotícula, y además llevaba el médico un abrigo o túnica larga hasta los pies, calzado, un sombrero confeccionado con piel de cabra, y en la mano derecha sujetaba una vara para realizar el examen del paciente desde lejos, guardando la distancia de seguridad, aunque también el bastón dicen que le servía porque había pacientes que se desesperaban y eran otros tiempos y el médico se defendía. Hoy nos chirriaría, pero en aquellos momentos que no recurrieran a la justicia ni a las leyes, sino que hubiera un cuerpo a cuerpo entre el enfermo y el especialista, pues llama la atención. Y lo más novedoso era la máscara, que es la que se ha quedado, como decimos en el carnaval, que llevaba una especie de nariz bastante grande porque iba rellena de hierbas aromáticas, ya que en la Edad Moderna erróneamente se pensaba que la peste se transmitía por el mal olor, de manera que llevando hierbas aromáticas pensaban que se protegían, cuando realmente la peste se contagia a través de la picadura de las pulgas que iban en los ratones, en los barcos. Pues ahí está el carnaval, y en este caso no carnaval de Venecia, con uno de sus símbolos que María nos ha detallado perfectamente en este año en el que nuevamente se ha quedado toda Europa, porque es una seña de identidad a la que acuden de todo el continente y de todo el mundo sin esa fiesta. Vamos a remontarnos ahora a los Austrias, María, y vamos a detallar el carnaval también en su época, porque igualmente tenía también su aquel, ¿no? Sí, las primeras noticias fidedignas sobre el carnaval
en el tiempo de los Austrias como una fiesta autorizada son de Felipe IV, este rey que tuvo más de 40 hijos, que tenía numerosos amantes y que le gustaban, bueno, los carnavales, los bailes de disfraces y en general todas las distracciones. Es que antes había estado prohibido el carnaval. De hecho, en 1523 hay una prohibición en Madrid de esta tradición que la realizan Carlos V y su madre Juana de Castilla. Pero en el siglo XVII todo cambia y con la llegada de Felipe IV al poder en 1621 las mascaradas se convirtieron en habituales. También las bromas, porque en aquellos momentos el carnaval en el siglo de oro llevaba consigo bromas pesadas que podrían parecer novatadas, como ir por la calle, que hubieran puesto unos hilos y a la altura de la cabeza pues los viandantes perdieran el sombrero, o también dejar monedas pegadas en el suelo que la gente trataba de recoger como si se las hubiera encontrado, pero sin embargo no las podían soltar del ladrillo, y así incluso, bueno, pues bromas que podían poner en riesgo la salud, como ir andando y que unos desconocidos mantearan a la persona o a las mascotas. En España siempre con las picarescas como bandera. Sí, también tiraban desde las ventanas ceniza o manchaban los picaportes de las puertas para que las personas al entrar a las estancias se quedaran embadurnados. Bueno, eso ya era un poco de mala uva, ¿eh? Era un carnaval diferente, pero ni que decir tiene que, aunque no podamos cambiar la historia, debería haberse centrado en ese lado lúdico de música, bailes, danzas, pero no entrar en las novatadas. La verdad es que yo detesto todo lo que son pruebas que suponen un toque macabro, tanto para entrar a un colegio mayor como las que dicen que hacían antes en la mili. Es que detesto las novatadas, creo que habría que quitarlas y que no existieran, erradicarlas. Pues mira, María, ya somos dos, apúntate al club. Ya somos dos y creo que muchos más. Bueno, pues así se celebraban unos carnavales y otros que en los últimos años no hemos podido tener por ya saben qué. María, muchísimas gracias, nos encontramos la semana que viene y ahora Laura sigue hablándonos de tiempos malos para los carnavales, ¿de acuerdo? Hasta la próxima. Laura, buenos días. Buenos días, César y oyentes. Bueno, pues vamos a seguir, Laura, repasando otros carnavales en la historia que no pudieron celebrarse por situaciones parecidas a las que ahora estamos sufriendo. Pues sí, porque este año se han prohibido los desfiles y las celebraciones en España por la pandemia en carnaval, igual que en otro tipo de fiestas que se repiten cada año, pero no es la primera vez que se prohíbe el carnaval en España por enfermedad. Sucedió ya en 1919 con motivo de los coletazos de la gripe española de 1918, que como hemos explicado María, Lara y yo en Princesas en Jeans, en otros capítulos, tenía también sus olas. La fiesta del carnaval siempre ha sido vista con recelo a lo largo de la historia por los reyes y por los gobernantes, porque era una fiesta incómoda donde se podían intercambiar los roles y también transgredir ciertas normas solamente entre Jueves Lardero y Miércoles de Ceniza, o en algunos sitios también el domingo posterior a este miércoles, que es el domingo de piñata. Es decir, que el príncipe se podía vestir de mendigo y también viceversa. Y en Cádiz, en 1919, podemos decir que fue el único lugar de España que se resistió a esa prohibición total del carnaval. Y es que en Cádiz, entre 1937 y 1947, fue donde únicamente podemos ver esa suspensión íntegra del carnaval. Pero en 1919 el gobernador civil sí que había decretado la suspensión del carnaval en su totalidad, pero el alcalde intercedió porque habían presionado los comerciantes para que no fuera una paralización absoluta, y consiguió que el gobernador civil dejara celebrar el domingo de piñata. Se llamaba José Bono, ese gobernador. El motivo por el que él había prohibido las fiestas era porque recientemente se había producido una serie de disturbios y había todavía heridos que estaban convalecientes,
pero también porque había un informe de los médicos municipales que decían que a través de los papelillos, es decir, de los confetis y de las serpentinas, podían caer los virus de la gripe. Eso nos hace esbozar una sonrisa, porque no es así la forma de contagio, pero si en 2021 todavía no se puede atajar ni siquiera con la vacuna la expansión de la pandemia de coronavirus, pues mucho menos hace 102 años. Esto lo que permitió fue que se celebrara el Domingo de Piñata, pero en unas condiciones especiales. Se volvió a la prohibición que había ya vigente en 1918, no por tema de la pandemia, aunque ya estaba casi llegando, sino por las cuestiones más de orden social, que no se podía hacer crítica a los políticos ni llevar disfraces que estuvieran burlándose del orden establecido. Y eso sí, por el tema de la gripe del 18, esa que nunca fue española, solo se permitía que los actos se celebraran en espacios cerrados, bailes de máscaras y disfraces en teatros, casinos, agrupaciones locales también de comparsas, chirigotas, coros, cuartetos, pero en espacios cerrados, algo que nos resulta una incongruencia porque todos sabemos que los virus, pues cuanto más cerrado está el espacio y más gente hay dentro, si no se limita el número de asistentes, pues ahí cunde la pandemia de forma muy fuerte. Entonces, lo que hicieron fue organizar esas fiestas privadas y sí que hubo denuncias a personas que se atrevieron a desafiar las normas y que iban con disfraces por las calles o cantando por las plazas. Y además podemos decir que tampoco fue esta la ocasión en la que los carnavales sufrieron la peor parte en cuanto a las celebraciones populares, porque ya llegado el franquismo, esta fiesta se reduciría a la mínima expresión. Vamos, que quedó totalmente abolida, a excepción de Canarias, con algunos matices. Así es. La prohibición del carnaval en el franquismo comenzó ya en plena guerra civil. Como decíamos, en 1937, el 3 de febrero, se llegó a prohibir esa celebración diciendo que con motivo de la guerra, pues los sufrimientos de la patria estaban ahí, no era momento de manifestar alegría, sino de velar por el honor y la salvación de esos combatientes que luchaban en el frente. Eso decía el autodenominado bando nacional. También en la disposición aparecían otros argumentos, aunque no hacían referencia a cuestiones religiosas y morales, aun cuando el carnaval durante toda la dictadura fue visto como algo pagano, algo que también resulta paradójico porque en realidad su origen es celebrar los últimos días previos al inicio de la Cuaresma. Pero estaba claro que no querían celebrar una fiesta divertida en contraposición con ese espíritu de resignación y de cruzada de los que se habían alzado contra la Segunda República, con el apoyo entusiasta en algunos momentos también de ciertos sectores de la Iglesia, naciendo lo que luego sería el nacionalcatolicismo, y viendo pues el carnaval como ahora algunos sectores ven también Halloween como una manifestación lúdica que consideran que no tiene sentido. Al terminar la contienda, Serrano Súñez, que era cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, promulgó una nueva orden el 12 de enero de 1940 en la que se mantenía la prohibición, diciendo que no había razones para levantar el veto del 37. Y el gobierno fue muy tajante con las autoridades provinciales y locales para que hicieran la labor de censura de lo que estaba sucediendo. Censura había habido ya en Cádiz en 1919 porque los grupos que se presentaban tenían que presentar, valga la reiteración, una copia doble de las letras para que fueran examinadas, pero ahora pues muchísimo más, porque la figura del censor aparece en el franquismo tristemente en todos los espectáculos. Lo que pasa es que en Cádiz y en Santa Cruz de Tenerife el veto se levantó antes que en el resto de España, porque en realidad en el resto de nuestro país fue con la transición a la democracia cuando volvió la fiesta del carnaval. Lo que pasa es que en estos dos lugares, con un carnaval tan acendrado, pues no pudieron evitar
tener que levantar el veto cuando la palabra carnaval estaba prohibida. Se llamaban fiestas de invierno, se afianzaba más la idea de que eran como unas fiestas populares, con cánticos, rondallas, bueno, pero al fin y al cabo pues pudo empezar otra vez a despertar en esos dos espacios, en Tenerife y en Cádiz, el carnaval. Y pasando el tiempo, pues más allá de los años 40, de la autarquía, del aislamiento, con el desarrollismo económico en los años 60, sí que había pueblos de otras regiones de España que por el carnaval entonaban canciones, sobre todo en el ámbito rural, y dependiendo del alcalde y de las autoridades de turno, pues eran más prohibitivos o más concesivos. Pero muchísimas gracias. Todos los esfuerzos y todos los sacrificios, el no divertirse en momentos señalados del año, como ha sido el carnaval, como van a ser las fallas, como será la Semana Santa, que tampoco se va a celebrar, todos esos esfuerzos son necesarios para intentar frenar el avance de la pandemia. Y cada persona se tiene que dar cuenta de que en sí misma está la solución de poner un paso para que estemos más cerca del fin de esta pesadilla. Pues si con esos esfuerzos lo conseguimos, bienvenidos sean. Laura Lara, María, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.